Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal amanecieron? Espero que bien, que estén bien ustedes y sus seres queridos. Gracias por estar acá. Qué bueno que hayan tenido el ánimo de levantarse. No es fácil, pero estar acá pues ya es un paso y es una señal muy positiva. Así es que me da gusto saludarles nuevamente. Pues vamos a tener ahorita una jornada de trabajo un poquito intensa, con el objetivo de que podamos dejar lo menos pendiente. Si queda algo pendiente, que sea lo menos para la próxima semana, porque solo vamos a contar con una hora más a partir de lo que hoy podamos realizar. Así es que vamos a ir con el propósito de dejar hoy lo más avanzado, si es posible, terminado, ¿verdad? Lo que tenemos por delante. Y si no, pues que sea algún pequeño detalle para que al menos la otra semana, aunque sea una hora, podamos utilizar para hacer algún tipo de repaso. Esa es la intención. Vamos a ver cómo va la dinámica y a ver cómo resulta. Bueno, sin tanto preámbulo, voy a entrar en materia. Vamos a ver tres cosas vamos a hacer. En primer lugar, ayer les he hecho énfasis en que este día íbamos a utilizar la Constitución de la República. Les he hecho énfasis en que hay una parte que si usted no tiene la Constitución, no va a poder realizar un ejercicio que le va a ser muy vital para su preparación de cara al examen final. Ya les han explicado el día de ayer cómo es la dinámica de las notas en el último periodo, ¿verdad? Así es que todo lo que recojamos, que aprovechemos en estos últimos días, pues va a ser muy relevante. Bueno, antes de ir a ver la subdivisión de los derechos civiles y políticos, me interesa revisar este artículo de la Constitución para poder explicar algo, así que muy atentos. Si alguien voluntariamente quisiera leerlo para todos, ahí se lo estoy mostrando en pantalla, o si no lo leen directamente de su Constitución. Bueno, si no lo leo yo, no pasa nada. A ver, dice el artículo 144 de la Constitución de la República. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Lo que está en negritas es una frase que he resaltado yo. Bueno, ahí lo tiene. Fíjense. El Salvador, a través de su historia, ha firmado tratados internacionales. Los tratados pues son acuerdos a los que llega nuestro país o a los que llega cualquier país con otros o con organismos que puedan haber. Organismos, llámense la ONU, la OEA, que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hay una cantidad de organismos internacionales. Entonces, todos esos acuerdos a los que llega nuestro país con otros países o con esos organismos, esos tratados se vuelven leyes de la República, constituyen leyes de la República. Cuando algo ha sido incorporado a las leyes y a la Constitución, esto se vuelve de obligatorio cumplimiento, jóvenes. Si algo está en la Constitución, lo que significa es que lo tenemos que cumplir, porque es algo que va a regir nuestras vidas. Entonces, insisto en este punto. Los tratados internacionales celebrados, firmados por El Salvador, pasan a constituir leyes de la República al entrar en vigencia. Ahora, si se diera la circunstancia de que
el tratado firmado por nuestro país entrara en contradicción o conflicto con la ley, lo que va a prevalecer es el tratado. Entonces, son dos cosas las que quisiera que se llevaran así un tanto claras de este artículo. Tienen que estar muy atentos a lo que les estoy diciendo. Vale. Hay un punto que voy a aclarar. Mucha atención con este punto que voy a aclarar. Habla, en caso de conflicto o contradicción entre el tratado y la ley, ¿qué voy a entender por la ley? ¿A qué se refiere? Ojo con esto. Fíjense, cuando usted escuche hablar de la ley, en realidad esto no se refiere a la Constitución, sino que se refiere a las leyes secundarias. En nuestro país hay una pirámide. Con esto me refiero al ordenamiento de las leyes que hay en nuestro país. Y en la cúspide de esa pirámide se encuentra la Constitución. Y después de la Constitución, más abajo están las leyes. O sea, cuando hablamos de leyes nos referimos a las leyes secundarias. Entonces, ojo, si hay contradicción o conflicto entre el tratado y la ley, esto de la ley se refiere a las leyes secundarias. Un ejemplo de ley secundaria es el Código de Trabajo. Y hay un montón de leyes secundarias. Está la ley Lepina, el Código Penal, etcétera. Un largo etcétera. Ahora, un tratado sí nunca va a estar por encima de la Constitución. Si se diera el caso, ¿verdad?, de que quienes firmaron un tratado fueron tan torpes y firmaron algo que contradecía la Constitución, eso nunca va a estar por encima de la Constitución, nada. Ahora, pero si es con las leyes, ahí lo que prevalece es el tratado. Y los tratados que firma nuestro país son leyes, ¿verdad? Y si están en contradicción, y fíjense bien, estoy insistiendo bastante. Si entra en contradicción con la ley, entendiendo por ley la ley secundaria, prevalece el tratado. Pregunta, Ángeles. Me interesa que les quede bien claro, que quede bien asentado esto. Espero que ya estemos bien despiertos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me queda claro el asunto? Profe, Hola, dime, Annelies, buenos días. los tratados, al incluirlos dentro de la Constitución, ¿verdad? Ya se vuelven leyes y conforman, y esto significa que su cumplimiento se vuelve obligatorio por el hecho de estar dentro de la Constitución. Vaya, excelente. Fíjate, no es que el tratado se incorpore a la Constitución, no, el tratado no se incorpora a la Constitución, pero la Constitución dice que eso que El Salvador firma se vuelve ley, aunque no va a estar dentro de la Constitución. Y la misma Constitución dice que si ese tratado se contradice con algún aspecto de alguna de las leyes, insisto, esas leyes son las leyes secundarias, lo que va a prevalecer va a ser el tratado. Entonces, como la Constitución dice que el tratado se volvió ley, entonces es de obligatorio cumplimiento. El Salvador lo tiene que cumplir, ¿ya? Por mandato de la Constitución, pero no es que ese tratado ya va a estar ahí incorporado, que tú vas a ir a ver el documento de la Constitución, ahí lo vas a encontrar. No, pero sí que va a ser de obligatorio cumplimiento. No sé si me explico, Annelies. Con toda confianza, dígame si algo no está claro, díganme, ¿verdad? Porque yo nunca vengo con... sí quiero que las cosas queden claras, pero pues a veces puede ser que no lo logre. Díganme, así yo veo otro mecanismo. Tranquilos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Habrá alguna otra cuestión? ¿Persiste alguna duda? Díganme. Bueno, les voy a poner un ejemplo de actualidad. Voy a poner un ejemplo de actualidad. El país ha firmado tratados de extradición con otros países. Ha firmado, por ejemplo, un tratado de extradición con Estados Unidos.
¿Qué es un tratado de extradición? Bueno, lo que han acordado es que si una persona comete un delito en un país y se va hacia el otro estará obligado a devolverlo para el otro país. Lo voy a decir de esta manera. Imagínense que un salvadoreño migró hacia Estados Unidos. Allá cometió un delito. Y para huir de las sanciones que le fueran a poner allá, digamos que cometió un asesinato, sale huyendo y se regresa para El Salvador. Allá, en base a las investigaciones en Estados Unidos, determinan quién fue. Viene, y se fue para El Salvador. Viene a Estados Unidos y echa mano del tratado de extradición que tiene con El Salvador y le pide a El Salvador: necesito que me mandes a esta persona, que la extradites, o sea, que me la mandes para el país para que lo juzguemos acá. El Salvador estará obligado a mandar a esa persona para allá, en base a ese tratado. ¿Por qué? Porque esto es ley y tiene que cumplir. En estas últimas semanas, bueno, meses, ha habido un caso bien polémico en nuestro país. Resulta que Estados Unidos le está exigiendo a El Salvador que le extradite, que le envíe a unos pandilleros que cometieron delitos allá en Estados Unidos. Pero ya todo estaba listo y por alguna razón eso ha quedado detenido. No se está cumpliendo con eso, con ese tratado que se ha firmado. Algo está sucediendo ahí, hay algo detrás que todavía quizás no sepamos. Pero el tema es que ahí está, ¿verdad? Ese arreglo. ¿Tiene alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos bien? No tengan pena de decir, profe, tal cosa. Lo que me interesa es que las cosas les queden claras. Bien, profe, en la segunda parte del artículo dice: la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En este caso también estaríamos hablando de las leyes secundarias, a pesar de lo que no podrá modificar lo que el tratado ya está. Lo que tiene esa... Es correcto. Si es lo que ya está establecido en el tratado, no lo podrá modificar una ley que se quiera crear que lo modifique. O que lo derogar es quitar, ¿verdad? O suprimir. Una ley no podrá hacerlo, ¿no? Porque tiene esa prevalencia sobre esas leyes. El tratado dice una cosa y aquí se crea una ley que diga algo contrario, no se podrá. La única manera que tiene El Salvador es, pues, como se llama, a través de mecanismos internacionales, tal vez renunciar a un tratado, ¿verdad? Pero eso también lo expone a sanciones, porque cuando se firman tratados se establecen algunas sanciones que pueda sufrir un país, ¿verdad? En caso de incumplimiento. ¿De acuerdo? Gracias. Pues, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? Bueno, si no la hubiese, paso a otra cosa. Bien, el asunto central hoy, jóvenes, era abordar la subdivisión que tienen los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos tienen una subdivisión, o sea, también se clasifican, ¿verdad?, en 4 grupos. Y vamos a ver esta subdivisión, esta clasificación, siempre con la idea en mente que en el tema de derechos humanos, las clasificaciones se hacen con el objeto de estudiarlos y comprenderlos mejor. Esperamos que así sea. Entonces, la primera generación de derechos se subdivide, ¿verdad? Se hace una subclasificación ahí. Y el orden de cosas que vamos a seguir para abordar esto es el siguiente. Les voy a mostrar contenido y objetivos. Haremos una breve introducción y luego pasaremos al desarrollo, pues, de la temática como tal, para que luego puedan ustedes tener un tiempo, ojalá que sea suficiente, para que puedan trabajar por su parte algunas actividades.
los materiales de apoyo a lo que hoy vamos a trabajar y en parte de lo que vimos el día de ayer se los he enviado. Ya saben dónde buscarlos. Entonces ya ayer les he enviado hasta 3 materiales. Lo que podría ser la guía donde está la información de apoyo a este tema que vamos a abordar. Ayer estudiamos un poco el artículo 1 de la Constitución, les envié ahí creo que una página y algo donde había información, y les he enviado otro material. Son 3 cosas, ahí las pueden buscar y les van a servir de apoyo para cuando quieran estar repasando. Bien, entonces el contenido, la clasificación de los derechos civiles en personales, legales, civiles y políticos. Entonces, la primera generación de derechos se puede subdividir en esos 4 grupos. Los objetivos son que usted pueda clasificar los derechos civiles y políticos en esos 4 grupos atendiendo a las características. Yo voy a tratar de brindarle la información, ojalá que sea suficiente para que a usted se le haga posible diferenciar los distintos subgrupos que hay. Y luego, que usted pueda analizar esos derechos civiles y políticos que están contenidos en la Constitución de la República. Para ello, que vamos a hacer una actividad de análisis que ya se la vamos a plantear por ahí más adelante. Bueno, esto es lo que tenemos en mente. No voy a dar mucho espacio quizás hoy para alguna reflexión por cuestiones de tiempo, porque me interesa, como decía, dejarlo más avanzado o si es posible terminado lo de hoy para que no queden cosas pendientes. Solo les voy a compartir esta frase. Ámate a ti mismo, pero también analiza y sé crítico de cómo piensas, actúas y te comportas. El amor propio sin la conciencia de uno mismo es inútil. Ser responsable. El factor de responsabilidad es, en primer lugar, hacia nosotros mismos, y también tiene que estar presente el factor de responsabilidad hacia los demás. Pero siempre creo que todo debe de iniciar con nosotros. Así es que les dejo eso ahí. Siempre a tratar de estar bajo vigilancia, de tenernos bajo vigilancia a nosotros mismos sobre cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Eso es bien importante, jóvenes. Nos ayuda quizás a estar un poco con los pies en la tierra y a estar pendientes de nuestro comportamiento para que ojalá nos podamos sentir satisfechos de lo que somos, de lo que hacemos, cómo nos comportamos respecto a los demás, cómo nos comportamos con respecto a nosotros mismos, porque también eso es así, ¿verdad? Así es que me gustaría dejarles esa pequeña reflexión. Ojalá que quede algo ahí, aunque sea pequeño, pero que nos pueda ser de utilidad. Vamos a entrar en materia. Entonces, fíjense, en clases anteriores hemos estudiado las características, hemos estudiado el origen, la evolución de los derechos humanos, las características de esto, la clasificación, al menos en 3 generaciones. Esa clasificación en 3 generaciones dijimos que era en base a la clasificación que nos proporciona las Naciones Unidas con un criterio histórico, ¿verdad? En 3 generaciones, derechos civiles y políticos de primera, derechos económicos, sociales y culturales de segunda y derechos de los pueblos de tercera generación. Hoy vamos a profundizar un poco más en el estudio de los derechos de primera generación, de los cuales afirmamos en las clases anteriores que son aquellos que están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público o cualquier otro agente privado, cualquier otra persona. Entonces decíamos que estos son derechos que están referidos a las libertades individuales y de defensa de cada ser humano y que buscaban protegernos en nuestra integridad física y mental. Así es que vamos a entrar pues al estudio de los derechos de primera generación, subdivididos en personales, legales, libertades civiles y derechos políticos. Estos serán los subgrupos que vamos a revisar. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a tratar de darles la información que yo he podido recolectar, que ha llevado tiempo,
A veces se toma de aquí un poquito, de aquí otra cosa para ir construyendo algo que ojalá les permita a ustedes reconocer cada subgrupo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Cualquier cosa que surja, háganlo, planteen. Vamos entonces. Vamos con los derechos personales. Por cierto, será bastante importante que tengamos a la mano, ojalá que sí sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vamos a ir haciendo referencia a ella. Yo lo voy a ir refiriendo a algunos artículos. Bien, a ver. Los derechos personales serán aquellos que le ofrecen a los seres humanos garantías mínimas a la integridad física y moral. Garantías mínimas a la integridad física y moral. Van a caer dentro de esta... Hola. Van a caer dentro de esta categoría los siguientes derechos. El derecho a la vida, por ejemplo. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El derecho a estar protegido contra la tortura. El derecho a estar protegido contra la discriminación, la prohibición de la esclavitud, la no injerencia en la vida privada, la nacionalidad. Cualquier término, cualquier palabra que no sea, que no esté pues bajo el entendimiento, bajo el manejo nuestro, pregunten, no lo dejen pasar. Si hay algún término que aparece, usted pregunte. Yo voy a ir con esa dinámica, le voy a dejar a usted la iniciativa de preguntar y tampoco se queden ahí esperando que sea otro compañero que pregunte. Que cada uno tome la iniciativa de preguntar. Puede hacerlo a través del chat o puede abrir el micrófono e interrumpir, profe, perdón, tal cosa. Hola. ¿A qué se refiere el término personalidad jurídica? Excelente, muy bien. Pues mira, la personalidad jurídica es aquella condición que nos hace a los seres humanos ser capaces de poseer derechos y de tener también responsabilidades, ¿verdad? Es esa condición que nos hace ser capaces de poseer derechos y responsabilidades. La personalidad jurídica la otorga el Estado, pero se la otorga a las instituciones, a las organizaciones. Las personas tenemos personalidad jurídica por el hecho de ser seres humanos. Ya, no solo nacer, ya cada uno la tiene. Pero a las instituciones y a las organizaciones, la personalidad jurídica se las otorga el Estado. La tienen que gestionar estas organizaciones. Y eso les va a dar la capacidad de tener derechos y deberes. Es como que te da un mayor reconocimiento. Sí, eso. Solo hay una institución que tiene personalidad jurídica, de hecho, ya la tiene, no la tiene que gestionar, es la Iglesia Católica. De ahí todas las demás iglesias, las demás denominaciones, grupos con carácter lícito que surjan tendrán que gestionarla. ¿Sí? Entonces, personalidad jurídica es esa capacidad de las personas y de las instituciones de poseer derechos y deberes. A eso se refiere Annelies. Gracias. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna palabra? ¿Algún término? Cuando no hacen las cosas en el momento, a lo mejor, a mí me pasa con frecuencia. Ya estoy un poco acostumbrado a que suceda esto. Todavía no he encontrado un grupo que me haga ver las cosas de manera diferente. A veces, hasta que ya están en las evaluaciones, quieren aclarar cosas que se pudieron haber aclarado en clase. ¿No hay más? Ok. ¿Qué es injerencia? Muy bien, correcto. Injerencia será sinónimo de intervención.
sinónimo de intervención. Entonces, estamos protegidos, al menos en términos mínimos, a que no se intervenga en nuestra vida privada. Nuestra vida privada está constituida de varios aspectos. Está constituida, por ejemplo, por nuestra intimidad en el hogar, por nuestras comunicaciones, está constituida por cómo pensamos, por lo que estamos en libertad de expresar, por las opciones religiosas que tomamos o que sencillamente no tomamos. O sea, la vida privada tiene varios componentes. Entonces, estos derechos ofrecen esa protección a que no haya una intervención en ese aspecto de los seres humanos, a los que creo que todos le damos un carácter valioso a nuestra vida privada, ¿sí? A nuestra intimidad. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay otra pregunta. Estos derechos los vamos a encontrar contenidos en la Declaración Universal, en los artículos del 3 al 6 y del 12 al 17. Me voy a permitir leer algunos, así rápido. Por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración Universal dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. El 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y dice más. El 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El 12 dice, nadie será objeto de intervenciones arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación, entre otras cosas. Ahí está en esos artículos de la declaración encontramos derechos de tipo personal, esos que ofrecen garantías mínimas a nuestra integridad física y moral. Si no hubiese alguna otra pregunta, paso a los siguientes. Los derechos legales. Los derechos legales. A ver. Estos van a estipular o a establecer protecciones de procedimiento para las personas cuando tratan con el sistema legal o jurídico, pues, en especial con la ley penal. La ley penal, jóvenes, es la que se encarga de imponer las sanciones por los delitos que se cometan, o establecer las sanciones o las penas, pues de ahí viene lo de ley penal, ¿sí? En la Declaración Universal, este tipo de derechos los vamos a encontrar en los artículos 7 al 11, ¿sí? Protecciones de procedimiento cuando las personas nos toca interactuar con el sistema jurídico penal del país. ¿Qué tipo de derechos vamos a encontrar acá? Bueno, ahí estarán establecidos la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y se nos debe aplicar la ley en forma pareja. Así tiene que ser. Que así sea, podría ser a veces muy diferente y eso sería lamentable. Esto también habla del derecho al habeas corpus, a la protección contra el arresto y la detención arbitrarios, la presunción de inocencia y la prohibición de leyes ex post facto. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, yo tenía algo bueno, un comentario que decir. Sí, dale. En el artículo 10 dice que toda persona tiene derecho a una condición plena de igualdad. Siento que eso no se cumple tanto así en nuestro país. Porque, Ajá. por ejemplo, siento que hay delitos que cometen otras personas con más poder y les dan menos años. Y hay personas que han cometido mucho menos y les dan cantidad de años. Pues, no, me parece excelente que tú tengas esa visión crítica. Y creo que en buena parte estaría de acuerdo contigo, ¿sí? A que todos, en condiciones de igualdad, si nos vamos a ser sometidos a un juicio, ¿verdad? Que se nos aplique la ley por igual para todos. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en muchos momentos de nuestra historia, pues ha sido eso, ¿no? De que la ley se aplica
ya no en forma pareja, sino que dependiendo de quién se trate, ¿verdad? Que si es alguien con poder o con dinero, de una manera, y si es aquel el descalzo, el que anda con caites o con chancletas, pues a ese de otra forma, ¿no? Entonces sí, que si es funcionario de gobierno, a lo mejor de una forma, a este de otra. Que si son los funcionarios de los gobiernos anteriores, les aplicamos la ley con todo, pero los funcionarios actuales, ahí ya no. ¿Ves? Entonces, sí, yo creo que tienes toda la razón. Ahí, pues claro, como sociedad debemos de seguir meditando sobre eso, que es lo que queremos, pero bueno, a veces, las leyes a veces ahí están. Lo que pasa es que a veces el sistema y quienes aplican las leyes a veces tienen cierto grado de corrupción. No todos, porque hay jueces, o sea, hay aplicadores de las leyes que son personas correctas, ¿no? Que se rigen por principios, se rigen por la legalidad, pero habrá quienes no. Entonces, existe esa realidad. Muy bien. ¿Alguien más? Dos preguntas. A ver. Alan. Habeas corpus y las leyes ex post facto. Ok, te escuché un poco cortado, Annelies, te escuché la última parte, pero supongo que la primera preguntaste qué era el habeas corpus, me imagino. Vaya. Ok. Bueno, la cosa es la siguiente. Fíjate bien. En el caso del habeas corpus, este es un recurso y es un derecho que protege a las personas o ciudadanos ante arrestos y detenciones arbitrarias. Es un recurso. Entonces, es un recurso que se tiene que presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Si alguien está en una situación de arresto y considera que es un arresto arbitrario, es decir, no hecho en base a los procedimientos que establece la ley, entonces puede presentar este recurso. Quizás a través de su abogado o de una tercera persona, lo presentan ante la Corte Suprema de Justicia y esta está obligada a responder de inmediato, ¿sí? Entonces, es para eso. El recurso de habeas corpus nos va a servir en el caso de una persona que ha sido detenida, y más específicamente que ha sido detenida en forma arbitraria. Arbitraria podría ser lo siguiente. Arbitrario quiere decir aquello que se hace a capricho, a conveniencia y ya no con arreglo a las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, como que el presidente dijera: a mí este periodista me cae mal, y le ordenara a un juez, si es que ese juez siguiera las líneas del presidente, y le dijera: mira, méteme preso a ese. Eso sería un arresto arbitrario. Diferente es que alguien haya cometido un delito y que haya algún indicio de eso, y entonces por ahí sí. Pero a este lo voy a arrestar porque me cae mal, a este lo voy a arrestar porque es opositor al gobierno, ¿sí? A este lo voy a arrestar porque me critica. Eso sí sería arbitrario, ¿verdad? Entonces el habeas corpus será ese recurso, ese derecho que tenemos las personas que considere la persona que ha sido arrestada en forma arbitraria, que es una detención pues ilegal, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a hacer una referencia. Fíjense, en la actualidad las leyes le permiten a la policía, por ejemplo, tener detenida a una persona por 72 horas. La ley así lo manda. Y cuando se cumple ese plazo, la policía está obligada a remitir a un detenido ante un juez. Si no lo hace, entonces habrá incumplido, ¿verdad?, un plazo que establece la ley. Y de ahí para allá, pues todo el proceso quedaría, quedaría viciado, ya no podría seguir adelante. Entonces tendrían que liberar a la persona. Entonces, hay plazos que hay que cumplir. Y luego al juez, la ley también le otorga un tiempo, que creo que son otras 72 horas, en las cuales va a decidir si, en base a lo que le han trasladado, la persona la libera o le sigue un proceso judicial. En el pasado, jóvenes, sobre todo en los tiempos del conflicto armado, incluso antes, resulta que las personas las podían tener detenidas hasta 15 días.
Y esos 15 días eran días de suplicio, de tortura, porque antes aquí había tortura, aunque lo negaran, ¿no? Y se torturaba a la gente, a los opositores. Incluso muchas veces asesinó personas dentro de las cárceles por los mismos cuerpos de seguridad. Entonces, vaya, ahí se utilizaba bastante el recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus en aquel tiempo tenía dos propósitos, fíjense. Uno, primero, que las autoridades mostraran a la persona detenida, porque habeas corpus es algo así como mostrar a la persona. También se le llama recurso de exhibición personal. Entonces buscaba ver que las personas estuvieran en buenas condiciones, que no hubiesen sido torturadas. Servía uno para eso y dos, para que luego un juez decidiera, hey, ya estuvo demasiado tiempo más allá de lo que la ley permite a una persona, ¿no? Entonces por favor aclaren la situación o qué va a pasar a detención o provisional o lo van a liberar. Entonces era bien importante que existiera este recurso y lo sigue siendo, porque la arbitrariedad se puede manifestar hoy que ya no hay conflicto, puede manifestarse, así que este es un recurso, ¿verdad?, para eso, para combatir la detención y el arresto arbitrarios. Y las leyes post facto, estas se refieren a que las leyes no pueden tener un carácter retroactivo. Las leyes post facto se refieren a eso, ¿verdad? Es una norma o ley que tendría, bueno, si están prohibidas, quiere decir que no se pueden aplicar, ¿sí? Leyes ex post facto se refiere a normas o leyes que tendrían un carácter retroactivo. Eso no es permitido. Entonces, lo que quiere decir es que las leyes, jóvenes, tienen que tener efectos desde el momento que se crean hacia adelante. No pueden tener efectos hacia hechos del pasado. Sí, ese tipo de leyes están prohibidas. Ex post facto, leyes que se aplican después de suceder los hechos. Las leyes no pueden tener un carácter retroactivo. Este tipo de ley estaría prohibida, ¿sí? Hace unas semanas, y es un proceso que traen los actuales diputados, y cada quien tiene que juzgar, ¿verdad?, cómo se está haciendo aquello. Están ahí supuestamente viendo casos de corrupción del pasado. Lo que llama la atención es que no les interesa para nada ver los casos evidentes de corrupción que hay hoy en el presente, pero hay. Dijeron, ellos decidieron aprobar una ley para combatir la corrupción y dijeron que esa ley iba a tener carácter retroactivo, que le iban a aplicar a hechos del pasado. La Constitución lo prohíbe y el sistema internacional lo prohíbe también. Pero bueno, miren, aquí se están haciendo cosas un tanto arbitrarias. Hay delitos, jóvenes, que por ley se establece, no sé exactamente cuál es el fundamento de ello, pero hay delitos que la ley establece que vencen al cabo de un tiempo. Por ejemplo, los delitos de corrupción, la ley dice que al cabo de 10 años, si a la persona que ha cometido delitos de corrupción no se la ha capturado y no se la ha procesado, al cabo de 10 años, pues el delito prescribe, es decir, ya no es perseguible, ya no se le puede perseguir. Entonces, los diputados dijeron, ok, vamos a quitar esa ley, vaya, hasta ahí todo bien. Y hoy vamos a crear esta, pero esta ley la vamos a aplicar a casos del pasado. Eso sí, la Constitución lo prohíbe. Porque entonces, pues estaríamos cambiando situaciones que ya sucedieron, ¿no? Eso no es conveniente, no puede ser. ¿Sí? Es como que dijéramos algo así, miren. Por ejemplo, hay un delito y el delito tiene una pena de 5 años. Vienen y dicen, bueno, este delito realmente lo debemos de castigar con mayor rigor. Entonces le vamos a subir la pena a 8 años. Tenía 5 y le vamos a subir a 8. Entonces, híjole, a ver, y allá hay como 200 personas que habían cometido ese delito y le vamos a sumar 3 años más. No, ¿verdad? No podemos cambiar ya las circunstancias jurídicas del pasado. Sería terrible eso. Así es que, ojo con eso, ¿verdad? Las leyes es post facto, es decir, leyes con carácter retroactivo están prohibidas. No sé si hemos aclarado las dos cuestiones o si persiste alguna duda, plantéenla, por favor. Lo esencial del
habeas corpus que tienen que tener es que es un recurso, es un derecho que sirve para las personas que están en situación de detención arbitraria. Para eso sirve, no sirve para ninguna otra cosa más que para eso, ¿verdad? Hago énfasis. Y lo otro del ley ex facto es que las leyes con carácter retroactivo, es decir, que se quieran aplicar a hechos del pasado. Al pasado me refiero a hechos que sucedieron antes de que se creara una ley. No se pueden aplicar las leyes. ¿Sí? Si antes había actuaciones que no eran consideradas delito, posteriormente se ve que son actuaciones que son perniciosas, que causan perjuicios, se crea una ley, pero esta ya no se podrá aplicar. Casos que sucedieron antes de que la ley fuera aprobada o creada. Espero que haya quedado más o menos claro el asunto. Si no, pueden preguntar. ¿Preguntas? Bueno, entonces, jóvenes, continúo. ¿Qué razón? Control del tiempo. Bueno, estamos ahí más o menos. Las libertades civiles. Pues estas jóvenes protegen determinadas áreas de actividad de las personas contra la interferencia estatal. Las libertades civiles abarcan una esfera privada de conciencia y de creencias, y también abarcan un espacio público en el cual las cosas que nosotros pensamos y creemos y las podemos expresar. Entonces, ahí tenemos nosotros un espacio que es un espacio privado, un espacio íntimo, ¿verdad? Que es de mi manera de pensar, de la conciencia que tengo, de mis creencias, y luego de que eso que yo creo, de que pienso, esa conciencia que tengo, yo la pueda manifestar. Este tipo de derechos le imponen al Estado restricciones negativas, con el objeto de que éste se abstenga de invadir la intimidad de las personas. Entonces, lo ideal es que para que este tipo de derechos, que son llamadas libertades civiles, se puedan disfrutar, lo ideal es que el Estado no intervenga en esa esfera, en esa área de los seres humanos, porque si el Estado interviene, lo más seguro es que va a haber una violación de un derecho. Así que dicen al Estado, usted no se meta, ahí deje que las cosas fluyan. Porque si el Estado quiere intervenir ahí, lo más seguro es que va a cometer una violación, ¿verdad? Así que ojo ahí con eso. Y dentro de esta categoría de derechos civiles, la vamos a encontrar en la Declaración Universal, en los artículos 18 al 20. Por ejemplo, el 18 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Ojo, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. El 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Incluye el no ser molestado por las opiniones que emitimos. El 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Bueno, ahí tenemos algunos de esos derechos que conforman las libertades civiles. ¿De acuerdo? Todas las libertades, todas, exceptuando la libertad, así en términos genéricos, todas las libertades, libertad de expresión, de asociación, de reunión, de conciencia, etcétera, de religión, de credo político, todas esas son libertades civiles, jóvenes. Van a estar clasificadas en este subgrupo. La libertad de prensa, etcétera, ¿verdad? Vale, ¿estamos? ¿Me preguntas? Vamos a los derechos políticos. Estos permiten a los ciudadanos participar en el Estado y en última instancia controlarlo. En esencia, los derechos políticos son aquellos que le dan la posibilidad a las personas de elegir, es decir, que yo pueda votar, elegir quiénes me van a representar, y la posibilidad de ser yo candidato, ¿verdad? De ser electo a un cargo de elección pública. En esencia, los derechos políticos son esos. O también la posibilidad de ser parte de un grupo, de un partido. El derecho a la participación en las funciones públicas, esencialmente es eso. Entonces, cuando hablamos de derechos políticos, fundamentalmente se trata de eso.
el que yo pueda elegir a quienes me van a gobernar o a quienes me van a representar. Y 2, el poder ser yo candidato a un cargo de elección. Esencialmente es eso. ¿Alguna pregunta? ...21 de la declaración dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Numeral 2 de ese artículo: toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El numeral 3 dice: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Bueno, ahí lo tienen. Iba a ser... Diga. El derecho al voto estaría dentro de los derechos políticos. Claro, derecho al voto. Sí, o sea, ese es el derecho de elegir, ¿verdad? El derecho al voto, luego el derecho al sufragio, que es lo mismo. Sí, correcto. El derecho a elegir es, ¿y cómo se elige? Pues sí, a través del voto, a través del sufragio. Es correcto. Muy bien. Vaya, hay 2 cosas que tenemos que hacer. Una, que usted pues repase, ya le envié el material, que usted repase, prepárese en esta área. Y lo otro que yo le voy a proponer para que usted mejore su dominio es lo siguiente: hacer este ejercicio. Si usted no tiene la Constitución, no lo va a poder hacer el ejercicio a continuación. El ejercicio es bien importante. Aquí va a poner usted en práctica su capacidad de conocimiento, de comprensión, de análisis, y va a aplicar además. Importantísimo, lo dije desde ayer, hay que tener la Constitución. Si no la tenés en físico, que todos la deberían de tener, porque esto yo lo planteé hace bastante tiempo, ¿sí? Si no la tenés, es porque has sido negligente, has sido muy negligente contigo mismo. Así es que todo el mundo debería tener la Constitución. Es que no, mis papás no la pueden, bueno, entonces descargarla de internet, está fácil. Pero no tenerle porque ha sido, híjole, ¿verdad? No quiero ni decirte más. Vale, esa es una. Y 2, lo que acabamos de ver, yo se los envié en un material. Necesitan esas 2 herramientas para resolver lo siguiente. Un ejercicio. Van a leer ustedes por su cuenta los artículos 2 al 13 de la Constitución de la República, del 2 al 13. En cada caso irán indicando qué es lo que garantiza cada artículo, es decir, harán una pequeña síntesis o un resumen. ¿Qué garantiza? Vamos a ver, en algunos casos puede garantizar un derecho o pueden ser varios. Usted los va a sacar ahí de forma sintetizada. Luego va a explicar brevemente por qué es importante. ¿Por qué será importante, verdad? Dicho artículo. La importancia tiene que ver con el valor, con el interés o la influencia de una cosa, no la cualidad. ¿Por qué es importante destacarlo? Y luego van a decir cuál es la subdivisión de la primera generación a la que pertenece. Es decir, van a decir si es personal, si es legal, si pertenece a las libertades civiles o si es político. ¿Sí? Y lo van a hacer en base a este cuadro. También se los envié en formato de Word para que ustedes lo pudieran ya sea imprimir o ahí, que fueran escribiendo ahí en el documento. Ahí se los envié el cuadrito así como el que están viendo en este momento. Vaya, voy a hacer los primeros 2, o sea, voy a hacer el 2 y el 3 para mostrarles cómo más o menos iría el asunto, y luego ustedes pues van a tener un tiempo para que trabajen el resto. Aquí pudimos haber analizado muchos más, pero por el tiempo vamos a quedarnos hasta aquí, 2 al 13. Voy a comenzar yo con el 2 y el 3 para darles una demostración y luego ustedes continúan. Quien tenga la Constitución en su mano y quiera leernos para todos el artículo 2. Dale, Annelies. Adelante. Me vuelven a hablar el micrófono a decir tú el artículo. Decirlo. Vale. Ahí si querés, no sé quién más habló, ahí si querés tú lees el 3, el otro. Dale, Annelies, con el 2 y no sé quién es el otro que habló el 3. Artículo 2. Toda persona
persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Correcto. Bien, entonces yo decidí que este artículo que tiene una particularidad, ¿va? Que tiene un montón de derechos, pero van a ser pocos los que vas a encontrar que tienen esta condición. Es casi que es quizás solo esto. Y a mí entonces, ¿qué garantiza? Bueno, la vida, la libertad, la seguridad, el trabajo, integridad física y moral y otros. Ya, ahí tengo ya como el resumen. El resumen tengo que hacerlo no en base a mi disposición, a mi haraganería, o no, tengo que hacerlo con conciencia, ¿verdad? Aquí lo veo, no, es que esté lo que tenga que estar, pero en forma resumida. ¿Por qué es importante desde mi punto de vista? Bueno, porque en él están protegidos aspectos que son fundamentales de cada ser humano. Para mí tiene esa importancia. Y en este artículo hay derechos, digamos, que no son solo de un subgrupo, sino que hay quizás de más de dos, pero la mayoría, desde mi punto de vista, vida, libertad en términos generales, seguridad, integridad física y moral, esos derechos son personales. Entonces pongo aquí el grupo al que pertenecen. Aquí lo hago en este caso en base al grupo al que pertenece la mayoría de estos derechos. El trabajo, bueno, este es un derecho de carácter económico, ¿verdad? Sí, pero el resto son personales. Así que pongo aquí personales. Vamos con el artículo 3. Este artículo 3 dice, todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Correcto, muy bien. Vaya, a mí en esencia, quizás habrá un par de cosas, 2, 3, pero para mí en esencia este artículo lo que garantiza es la igualdad ante la ley. En esencia es eso, ¿sí? Lo demás ya es información adicional, pero la esencia es eso, esta igualdad ante la ley. ¿Por qué es importante? Bueno, para mí es importante porque protege contra abusos de autoridad y contra la discriminación, ¿sí? Abusos de autoridad y contra la discriminación. Y este es un derecho, como estoy hablando de que garantiza la igualdad ante la ley, dígamelo usted, ¿a qué subdivisión va a pertenecer? Personales, legales, libertades civiles y políticos. ¿De cuál de los 4 grupos? Derechos legales. Correcto, joven, así es. Va a ser un derecho legal. Bueno, entonces he tratado de hacerles ahí una demostración con el objetivo de que ustedes puedan continuar. Así es que yo lo dejo hasta aquí. No sé si tienen alguna duda de lo que vamos a hacer. Usted va a seguir con el 4 hasta el 13. Sí, 4 al 13. Te vas a encontrar, sobre todo cuando llegues allá por el artículo, quizás el 12 y el 13, sí tienen varios derechos ahí, ¿verdad? Así que ahí se tengan mucho cuidado. Vaya, chicos, me voy a callar, voy a poner en pausa la grabación para que ustedes tengan un tiempo. Y si es posible, pues vamos a revisar los primeros que ustedes trabajen. Así que avancen todo lo que puedan, hagámoslo con ánimo y con interés. Ahí tienen el cuadrito, aquí se lo voy a seguir mostrando. Ustedes van a seguir con el resto. 4, 5, 6, etc. Voy a poner en pausa